Vamos a estar comenzando la serie del tabernáculo. Now on the tabernacle. Porque hay mucha gente que, ¿verdad?, se le hace difícil entender la Biblia. It's many who is hard to Y a lo understand the mejor se Bible. pregunta, ¿qué es esto del And tabernáculo? many are asking themselves, what is the Y tabernacle? queremos enseñarle lo que la palabra de Dios dice. And we want to teach on what the word says. Amén. ¿Para qué? Para que usted no sea engañado. So that you won't be confused. Para que usted sea un cristiano que conoce la palabra de Dios. So you be Christians who are informed by the word Amén. of God. Entonces, rápidamente, vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Cuánto traen su Biblia? How many brought their Bibles with them? Amén. Eso se llama la palabra de Dios. The word of God. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodos. The book of Exodus. Éxodos, puede abrir su teléfono, su tableta, todo lo que porte la palabra de Dios. Use anything that carries the word of God. Lo que a mí me impacta es que hoy en día no tenemos excusa para decir no tenemos una Biblia. What impacts me is that you don't have no excuse to say Porque you can't en carry a Bible. cualquier device podemos tener la palabra de Dios. Cualquier teléfono, with every phone, you can use it. Amen, right? So, Éxodo capítulo 25, Exodus 25. vamos a leer el 8 y el 9. We're going to read from verses 8 to 9. Amén. ¿Todos lo tienen con un fuerte amén? Amén. Tuvimos problemas con la pantalla, por eso no podemos ponerlo ahí en la pantalla. Pero para el próximo martes le aseguro que estaremos adelante. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y hará un santuario para mí y habitará en medio de ello. And let them make me a sanctuary, that I may dwell amongst them, Conforme a todo lo que yo te mostraré. according to all that I show you. El diseño del tabernáculo That is the patterns of the tabernacle. y el diseño de todos sus utensilios, así los haráis. And the patterns of all its furnishings, Amén. just as you shall make it. Aleluya. Mira el que te queda al lado Turn to the person next to you. y dile tabernáculo. Say tabernacle. Puede sentarse ahí mientras nosotros vamos desglosando esto sobre el tabernáculo. Queremos comenzar primero diciendo qué es el tabernáculo. First, what is the tabernacle? ¿Qué es un tabernáculo? What is a tabernacle? Ministro Humberto, ¿qué es el tabernáculo? De una manera sencilla, Sencilla. A very el simple. tabernáculo es un lugar de reunión. It's a Puede place ser where un you lugar get de together. reunión, puede ser una casa de campaña. Amen. It could be El tabernáculo es una casa, a tent. realmente. Amén. En el sentido figurado, esto puede ser un tabernáculo. Amén. Figuratively speaking, this could also be a tabernacle. Amén. El tabernáculo fue una estructura sagrada móvil, ¿verdad? Descrita en el Antiguo Testamento. Amen. It was a place in the Old Testament that was very sacred. Amén. Que lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. We could find this in the Old Testament. Fue construido por los israelitas durante su peregrinaje en el desierto. And it was constructed by the Israelites while they were in the desert. Después que salieron de Egipcio y antes de ser establecido en la tierra prometida. Amen. When they came out of Egypt, but before they entered the promised land. Amén. So aquí vemos, como estoy diciendo, para repasar, el tabernáculo fue algo que se movía con ellos. The tabernacle moved with them Porque ellos estaban en el desierto, because they were in the desert. estaban esclavizados en Egipcio, And they were slaves in Egypt. salen de Egipcio, They come out of Egypt. Dios le da las instrucciones cómo construir el tabernáculo. God gave them the instructions to construct Ellos the tabernacle. construyen el tabernáculo They constructed en su jornada en el desierto, and in the desert de acuerdo a como Dios le dio las instrucciones a Moisés. according to the instructions that was given to Las Moses. descripciones detalladas del tabernáculo The descriptions was in se detail. encuentran Is found. en los libros de Éxodos. Is found in Exodus. Podemos encontrarlo en el libro de Levítico You could find it in Leviticus. y también podemos encontrarlo en Números. And you could also find it in Numbers. Ahí podemos encontrar There we can find la verdad es como la palabra de Dios habla del tabernáculo. where God speaks about the tabernacle. El tabernáculo The tabernacle era un lugar donde Dios podía encontrarse con su pueblo is where God can meet his people. y donde se llevaba a cabo las ofrendas y los sacrificios. And where people used to bring their offerings and sacrifices. Era como un culto religioso que hacían. It was like a religious service that was También symbolize
Symbolizes. la presencia de Dios entre el pueblo And it was also symbolized the presence of God mientras amongst his people viajaban en el desierto. while they moved around in the desert. Amén. Amen. El tabernáculo The tabernacle era compuesto de 3 partes. was composed by 3 parts. ¿Cuántas partes eran compuestos? How many? 3. 3 partes. El atrio The outer courts es la primera parte. is the first part. El lugar santo The holies of holies, es la segunda parte. the holy place, Y el lugar santísimo, and the holies of holies. o el santos de los santos, the holies of holies. Amén. Esa era la tercera parte And that was the third part del tabernáculo. of the tabernacle. So, el atrio, So the outer court, déjeme describirlo, el atrio. let's describe this. Le voy a dar unos puntos claves así por encima, Let me give you some points. pero después vamos a entrar, ¿verdad? Más adelante, el próximo martes, en lo que es el atrio, And then we're going to go really deep into the ¿verdad? outer courts. También vamos a entrar el próximo martes lo que es el lugar santo. And next Tuesday again, we're going to also Y speak vamos about the a holies of entrar holies. más en detalle también, mientras vamos avanzando en esta serie, lo que es el lugar santísimo. And then we're going to speak about the holies ¿Qué of holies era lo que había allá adentro? and what was inside of ¿Qué era it, lo que tomaban parte en este sitio? and what took place in that. Porque quiero que ustedes, ¿verdad?, estén preparados y estudiados de lo que la palabra de Dios Because I want you to be well dice. versed on what Y the word también says el propósito que tiene and el the tabernáculo. purpose that the tabernacle has. So, el atrio So the outer courts era el patio exterior, was the outer courts, amén, rodeado por cortina, and it was covered by curtains, donde se llevaba a cabo las ofrendas y los sacrificios, where the offerings and the sacrifices was brought, ¿verdad? Donde personas podían entrar. where people could enter. Pero el lugar santo But the place, the holy place, era una sala cubierta que contenía el candelabro. Amén. Díselo, dilo, menito, and por el it was there micrófono. with the brazen, Con los 7 brazos, the lampstand, ¿verdad? La mesa del pan, and the showbread, de la table of showbread, proposición table of showbread, y el altar de incienso. and the altar of incense. Solo los sacerdotes And only the high priest podían entrar en esta área. could enter into that place. ¿Están conmigo? Are you with me? Entonces, el lugar santísimo, So the holies of amén, holies, era of holies la parte más adentro was, del was tabernáculo. the part that was deep within the Era la tabernacle, parte the más lamp. sagrada It was the del holiest tabernáculo. place of the tabernacle. Era separado por el velo. It was separated by a veil. Era el lugar santísimo. It was the holiest. Estaba el arca del The pacto ark of the covenant was que there representaba la presencia de Dios. that represented the presence of God. Y solo los sumos sacerdotes And only the high priest podían entrar would enter en el lugar santísimo. in the holies of holies. Y lo hacían una vez al año. And only once a year. Y este día que lo hacían And that day they entered, era el día de la expiación. and it was the day of atonement. ¿Qué es la expiación? What is atonement? El día de la expiación The Day of Atonement. es una fiesta judía It's a Jewish festival, que era bien sagrada para los judíos. and it was very sacred to the ¿Verdad? Jewish Era un people. momento donde el pueblo judío pedían perdón And that's when the Jewish people used to ask por for los forgiveness pecados que habían cometido en el año entero. for their sins that they committed all year. Y el sacerdote entraba al lugar santísimo And the high priest used to enter the holies of llevando los holies, pecados del pueblo entero. carrying with him the sins Entonces, of all the people. ministra Jasmine, ¿cómo simboliza estas 3 partes del tabernáculo en nuestra vida cristiana? Minister Yasmarie, how do you symbolize the 3 parts? of the tabernacle? Amén. Como nosotros estuvimos viendo, How we are seeing, el tabernáculo fue separado en 3 partes. the tabernacle was separated by 3. Y el número parts. 3 The number 3 simboliza was symbolizing el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. the Father, Son, and Holy Spirit. ¿Cómo podemos nosotros simbolizar el tabernáculo How can we symbolize the tabernacle? a nuestra vida? In our lives. Comenzamos con el atrio. First, we start with the atrium, which is the outer court. Y el atrio simboliza nuestro cuerpo como creyente. Wow. And it symbolizes our bodies as believers. El atrio simboliza nuestro cuerpo It symbolizes our bodies porque como creyente nuestro cuerpo es el exterior. because our bodies is like the exterior. Y en el tabernáculo el atrio es el exterior.
And the atrium is the outside, es visible is visible, y nuestro cuerpo and our bodies, determina nuestra personalidad. it carries the O sea, personality. nosotros cargamos nuestra personalidad We carry our personalities en lo exterior, en nuestro cuerpo. in the exterior, in our bodies. En Romanos 12, 1, 2 In Romans 12:1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amen. Aquí estamos viendo en el versículo 1 que la palabra de Dios dice que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. amen. In Romans 12:1, it says that we should bring our bodies as a sacrifice, a living sacrifice to God. ¿Cómo eso qué tiene que ver eso con el tabernáculo y el atrio? What does that have to do with the atrium and the tabernacle? En el atrio podemos ver que está también el altar de sacrificio. In the atrium, we also see the sacrifice, Y the aunque, brazen altar. no es un ritual que usamos en este día, Although it's not a ritual that we do in these days, es una costumbre que el Señor nos estaba diciendo it was a custom that God was saying que de qué venía a venir. of what was to come. O sea, nosotros nos presentamos como sacrificio Because we present ourselves as a sacrifice agradable al Señor. that's agreeable to the Lord. Y así mismo cuando uno llevaba su sacrificio al tabernáculo, The same way that they used to bring their sacrifices to the tenía tabernacle, que llevar un sacrificio que le era agradable al Señor. Amen. you had to bring a sacrifice that was acceptable No to le the Lord. podías llevar un sacrificio de lo que te quedaba You Yo couldn't mismo. just bring a o lo que sacrifice te of what's left sobraba over. o un sacrificio que estuviera con 3 patas solamente, como quien dice. Amen. Wow. You couldn't just bring any type of sacrifice. Tenías que traerle un sacrificio agradable al Señor. You had to bring something that was acceptable. Entonces el atrio So the atrium, nos enseña como cristianos, como creyentes, it teaches us as believers que tenemos que serle agradable al Señor en todo momento. that we have to be acceptable to the Lord. Porque si no le éramos agradable, Because if we're not acceptable, Él no nos va a aceptar He's not going to Wow. accept it como sacrificio. as a sacrifice. El alma, our soul. In our souls, El alma corresponde al lugar santo, it corresponds with the holy place. the holy place. El lugar santo era la segunda parte. The holy place is the second part. Y esta parte And this part, es la que disfruta de la comunión con otros creyentes. this is where people fellowship. Es donde adoramos This is where we con worship. otros creyentes, donde comemos con otros is where we creyentes, eat with other donde believers. compartimos con otros is where we creyentes. share with Y other si tú believers. miras al lugar santo, And if you look at the holy si place, miras en la foto, if you look at the photo, podemos ver que en la foto we can see that in the photo, está la mesa de expiación, de composición. we see the table of showbread, Ajá. Podemos ver también el altar de incienso. and we see the table of incense, O sea, la mesa de proposición and we see the table of showbread. tiene que ver con nosotros comiendo pan con nuestros hermanos. It also shows how we compare eating bread with our El brothers and altar de sisters. incienso The altar of incense, habla de nuestra adoración al Señor. it speaks of our adoration, our worship to God. Y no solamente eso, And not just that, nos está hablando de la luz que It also- nosotros portamos. it also talks about the light that we carry. Y esa luz en el lugar santo And that light in that holy place, viene del Candelario. and it comes from there. Entonces podemos ver que no solamente nuestro exterior So not just our exterior, see, tenemos que adorar al Señor con nuestro exterior we not only have to worship God with our como exterior sacrificio vivo, as a living sacrifice, pero también tenemos que adorar al Señor con nuestro interior, but also Wow, with our en Hallelujah. comunión exterior, con el Señor, with communion dando with the la Lord, adoración giving worship, y trayendo nuestro mejor de nosotros a Giving Él. our best to No the Lord. solamente eso, Not just that. estar en comunión con el Señor. to be in communion with the Lord. Y la tercera parte, And the third part que es el lugar santísimo, is the holies of holies. es nuestro espíritu. It's our spirit. Y nuestro espíritu And our spirit
tiene que ver con la vida que no le enseñamos a todo el mundo. is with the life that we don't show everyone. Lo que nosotros escondemos por dentro, What we hide within. la parte más profunda del The creyente, deepest part, profound place of the que tiene person. que ver con nuestra comunión individual That has to be with our communion with individually. y que tiene que ver con una comunión bajo la sangre. Amen. And that communion under the blood. Y ahí podemos ver en el lugar santísimo And there in the holies of holies, el arca del pacto, we see the Ark of the Yes. Covenant que tiene que ver that has to do con la comunión with the communion a través de la sangre. through the blood. Amén. Amén. Aleluya. Eso podemos ver, ¿verdad? Que el tabernáculo representa, So we ¿verdad? can see that the tabernacle represents Nuestra vida. our lives. Amén. Y como la ministra lo iba rompiendo, algo tremendo y poderoso. Amen. As the minister broke it down. Vayan powerful. cogiendo nota, vaya I cogiendo hope you're nota. taking notes. El tabernáculo The tabernacle. tenía un significado simbólico y espiritual It had a very spiritual significance, profundo que se relacionaba con la creación de Dios very profound with the creation of the God y su pueblo. and with his people. Amén. Y también simboliza And it's also symbolic la venida de Cristo the coming of Christ como el cumplimiento final to fulfill the de final la presencia de Dios of the presence of God aquí con la humanidad. here with humanity. Entonces, para poder entender esto So to understand this sobre el tabernáculo, over the tabernacle, tenemos que centrarnos so we have to concentrate en su construcción on the construction y sus símbolos and the symbols y cómo se relaciona con nuestra fe and how it reacts with our faith y la enseñanza cristiana. and the Christian teachings. Oye, lo que te estamos aquí a lo que te estamos dando aquí te lo cobran. Listen, other people are Aquí te charging lo for estamos this. dando gratis. We're giving this for free. Amén. Amen. Pero con eso le digo, anótese al Instituto Bíblico Amen. para que siga creciendo Quick commercial, join Bible Institute, y siga, ¿verdad?, instruyéndose en la palabra de so Dios. you could get strong in the word of the Lord. Amén. So, así como su conexión con la obra de redención Jesús. Amen. Entonces, tenemos que entender 3 puntos sobre el tabernáculo. So we have to understand 3 points. with the Rápidamente, tabernacle. 3 puntos Very sobre el quickly tabernáculo. with the tabernacle. Tenemos que entender, diga conmigo, la construcción del tabernáculo. We have to understand the construction of the ¿Verdad? tabernacle. Tenemos que entender los símbolos del tabernáculo. We have to understand the symbolisms. Y tenemos que relacionar qué tiene que ver con la fe cristiana. And we also have to understand the relationship between Amen. humanity Con la fe with our faith, cristiana. our Amén. Christian faith. So, por eso tenemos que, ¿verdad?, entender la construcción del tabernáculo. So that's why we have to understand the So, construction of the el tabernacle. tabernáculo The tabernacle, fue instruido por Dios hacia Moisés it was given to Moses by God en el monte Sinaí. in the mountain of Sinai. So, ¿a quién fue que se le dio las instrucciones? Who gave them the instruct? A Moisés. To Moses. Están como callados, yo no sé qué es lo que le pasa. Fue a Moisés que se le dio las instrucciones. It was Moses that was given the instruction. Se utilizó They utilized una combinación a combination de of materiales materials como el oro, like gold, la plata, like silver, el bronce, like bronze, maderas, and wood, telas finas, and fine linen. para elegirse la estructura a sus elementos. So to create this to what God's preference. Su diseño y construcción fueron detallados, So his design was detailed. fueron precisos, It was precise. según la explicación de Dios. Amen. Through God's explanation. Dios le dio los detalles, punto por punto, coma con coma, cómo era que el tabernáculo tenía que ser construido. God gave it in detail how it was supposed to be constructed. Amén. Entonces, número 2, Number 2, los símbolos, the symbols ¿verdad?, del tabernáculo. of the tabernacle. Lo que el tabernáculo tenía, Of what the tabernacle que contained. representaban What lo did que it- el tabernáculo tenía. What did it represent? What it contained? El tabernáculo The tabernacle estaba lleno de símbolos was filled with symbolism que apuntaban hacia la verdadera espiritualidad that pointed to the true spiritualism más profunda y el plan redentor de Dios. and the redemption plan of God. Algunos ejemplos
some examples de estos símbolos of these symbolisms, podemos encontrar la presencia de Dios, we could find the presence of the Lord. podemos encontrar la purificación y el perdón, We could see the purification and forgiveness el acceso a Dios, and the access to God, la promesa del Mesías. the promise of the Messiah. Todo esto lo podemos encontrar All this we could find en los símbolos in que the tenía symbolism el tabernáculo that a su alrededor, that the tabernacle contained, de lo con que fue construido. of what it was constructed with. Cada parte que se usó en el tabernáculo, Every part that was used to cada construct it parte que había dentro del tabernáculo Every part that was inside the representaba algo. represented something. Todo lo que Dios hace, Everything that God lo does, hace con un propósito. does it with a purpose. Si Dios te creó a ti, If God created te you, creó con un He propósito. created with your purpose. Él no te trajo al mundo simplemente para ser una persona. He didn't just create you just so you Él could te be a trajo al person. mundo con un He propósito. brought you in this world with a purpose. Entonces imagínate, si Dios coge su tiempo So if God takes His time para crear una estructura, to create such a structure, ¿cómo te creó a ti? so that's how He Cogió created you. tiempo contigo. He took time with you. Él creó todo en el mundo con un dijo Dios, He created you con una with simple one- palabra, with one word, pero con la humanidad with the humanity. tomó su tiempo, He took His time. usó sus manos. He used His hands. Amén. Amen. So, el tabernáculo está lleno de símbolos The tabernacle is filled with que symbolism apuntan hacia las verdades espiritual that points to true spiritualism, más profunda. very profound. La presencia de Dios. The presence of God. El tabernáculo The tabernacle simboliza la presencia de Dios represents the entre presence of su God pueblo. amongst His people. El santo de los santos, The holies of holies, el lugar santísimo, the holy place donde estaba el arca de pacto, where the covenant, que the Ark of the Covenant, representaba it represented el lugar de su presencia divina. His divine presence. En el lugar del lugar santísimo, In the holy place, ahí moraba la presencia de Dios. there abided the presence of the Lord. Entonces, la purificación y el perdón, So the purification and the forgiveness, los sacrificios y rituales llevados a cabo so the forgiveness was done aquí en el tabernáculo, there in the tabernacle, tenían la intención de que de purificar, had the intentions to purify, de perdonar to forgive los pecados del pueblo. the sins of the people. Esto, This ¿verdad? Significa signifies que estos sacrificios que se hacían, the sacrifices that was done, ¿verdad? Los sacrificios que se llevaban a cabo the sacrifices that was era made para perdonar los pecados del pueblo. was to forgive the sins of all the people. Pero gracias a Dios But thank God que mandó su hijo unigénito, that He sent His only que begotten fue el Son, cordero that was the Holy Lamb que of God, murió en la cruz del that Calvario He died on that cross, para que tú y yo tengamos vidas so that we and you y can la have life, tengamos en and so abundancia. we can have it in Y abundance. con su It's sacrificio with His sacrifice. ya no hay que matar más animales, You don't have to kill porque any él more hizo el animals. último That, sacrificio the ultimate sacrifice. y murió por nosotros en la cruz And del He died Calvario. for us on that cross. On Él nos Calvary. dio acceso He- a Dios. He gave us access to the Lord. Amén. Amen. Entonces el tabernáculo So the tabernacle muestra que Dios deseaba tener una relación con su pueblo demonstrates that He wanted to have a relationship with His y people. que había un camino para acercarse a él. And there was a way to get close to Him. Simboliza, It symbolizes simbolizado symboli- por el symbolism- velo que separaba el lugar It santísimo. was symbolized by the veil that separated the holies of holies. El tabernáculo The tabernacle anticipa, anticipate, anticipates la venida del Mesías. the coming of Christ, the Messiah. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Are you listening to what I'm El saying? tabernáculo The tabernacle anticipa it anticipates la venida del the Mesías. coming of the Messiah. Varios elementos Various elements y prácticas and practices, como el cordero, like the la Pascua, like the animal, el sumo sacerdote, like the high priest, apuntaba hacia Jesucristo It como pointed el to Cordero Jesus de Dios que as quita el the holy pecado Lamb of God del mundo, that takes the sins y away el of this sumo world. sacerdote eterno And the que intercede eternal high por priest cada who uno intercedes de for each and every nosotros. one of us. Aleluya. Entonces, Jess Marie, ministra, So, yes, Marie. estos símbolos que había en el tabernáculo So these symbolisms
¿Qué, was in the qué tabernacle. representan? What does this Usted represent? nos puede ayudar Can you help us? a qué significa el oro, Of what this signifies? el the bronce, gold, the la columna bronze. que estaban alrededor. Amen. The columns. Usted no puede relacionar a nuestra vida Can cristiana. you make this easy for us to understand? Amén. Cuando hablamos de los materiales del tabernáculo, When we understand the materials of the tabernacle, podemos ver en Éxodo we can see in 25, Exodus 20. 25 del 3 al 7. Como el pastor dijo, el Señor le dio instrucciones a Moisés de cómo fue que él tenía que cómo él tenía que construir el tabernáculo. Él le dio instrucciones específicas con medidas, con números, con diferentes materiales de cómo él tenía que construir este tabernáculo. He created with many different materials to construct this tabernacle. Podemos ver en Éxodo, We can see in Exodus, y lo pueden ver en la pantalla. and we can see it also on the Hoy screen. vamos a tener muchos visuales So we're going to see a para lot que of no se visuals queden dormidos, so that you Amen. don't fall asleep. pero para que tengan una idea So you can have an idea de qué material estoy hablando of what materials am I speaking of, y también de algunos de los artículos and some of the articles que podían encontrar estos materiales, that you can find these articles, these esos materials materiales en el tabernáculo. in the tabernacle. Amén. Éxodo 25, 3 al 7. Dice, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. And this is the offering which you shall take from them: Oro, gold, plata, silver, cobre, bronze, azul, blue, púrpura, purple, carmesí, scarlet, lino fino, fine linen, pelo de cabras, and goat hair, pieles de carneros teñidas de rojo, ram skin dried red, pieles de tejones, badger skins, madera de acacia, a cedar wood, aceite para el alumbrado, oil for the light, especies para el aceite de la unción spices for the anointing oil, y para el incienso aromático, and for the sweet incense, piedras de onice onyx stones, y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. and stones for the ephod, and the breastplate. Amén. Podemos ver que el Señor tenía instrucciones So we can see that the Lord had instructions, muy detalladas very detailed, de cómo Él quería of how he wanted el tabernáculo the tabernacle que fuera construido. to be constructed. No solamente eso, Not just that, pero ustedes se preguntarían, but you might be asking, ¿de dónde vienen todos estos materiales? where Come on, all these amen. materials came from. Y estos materiales And all these materials, venían de los diferentes reinos it came from the que different kingdoms rodeaban that was surrounding los israelitas. the Israelites. Y algunos de los materiales, como el oro, And the gold, venía de Egipcio. it came from Egipto. Egypt. Wow. Egipto. Egipto. Amén. Entonces, And si el Señor es detallista con el tabernáculo, so if God is very detailed with the tabernacle, ¿cómo el Señor no puede ser detallista en nuestra vida? how can Wow. God not be detailed in our Cuando lives? Él nos da instrucciones When específicas he gives us specific instructions, y uno piensa que es mucho and you may think it's a lot, y uno se queja, and you might complain, pero si uno viera el propósito, but if you was to just see the purpose, porque me imagino a los israelitas because I can imagine the Israelites construyendo el tabernáculo constructing the tabernacle para desmontar el tabernáculo, to take it apart, para construir el to tabernáculo construct it again, cada vez que ellos se movían. every time they move. Pero ellos no entendían But they didn't understand el the propósito purpose que el Señor tenía con that the ellos Lord had with them. y lo detallista And in this que detail, fue el Señor. this God Ahora is. vamos a ver diferentes materiales We see different materials, y vamos a comenzar con la madera and we're going to see with the wood, de acacia. the cedar wood. La madera de acacia The cedar wood, es una madera dura it's a hard wood. y como pueden ver es un árbol que le And tengo ahí as you can see, it's y a eso es tree. un árbol de acacia. Amen. That's a cedar wood. Y tree. ese árbol And this tree, se encuentra and you can find this en tree Sinaí. in Sinai. Amén. Sinai. Es importante entender los diferentes materiales It's important to understand the different materials. porque cuando vamos viendo las diferentes piezas en el tabernáculo, Because when we see the different parts of the uno tabernacle, tiene que entender we have to understand por qué fue que el Señor mandó why the Lord sent
a construir esta pieza de madera, to construct this type of material, pero que la pintaran con oro. that they were painted with gold. Porque la madera tiene un significado Because the wood y itself el has a oro tiene un significance, significado. and gold Y also cuando has a juntas significance. esos significados But when you put them juntos, together, crea un significado que el Señor quiere que tú veas. there's a significance that God wants you to understand. La madera The wood es una madera dura, is a strong wood. es una madera incorruptible It's incorruptible. y es una madera indestructible. And it's indestructible. Y es una madera que crece, And it's a material that grows. o sea, un árbol And it's a tree, obviously, que crece en el desierto. that grows in the desert. So it's Bueno. a wood So, es una madera that signifies, que simboliza, because wood signifies humanity. simbólico La de madera la significa, humanidad. yes, humanidad. So if we think of the wood, So, si tú piensas de la madera, it's unbreakable, no se puede romper, it's unmovable, no se puede mover and it grows in the desert. y crece en el desierto. So the Come on. next time that you might think that you're in the Yes. desert So, algunas veces cuando tú piensas que tú estás and en el there's no desierto growth, y tú no tienes and you crecimiento think you're gonna y die, tú piensas que tú te vas a just morir, remember tú that ves que you pensar are like this que wood tú es como esta madera, and you are que incorruptible tú no Come on. puedes, te and you puedes are destruir, unbreakable, no te puede romper. and even though the heat is coming a dos que él viene, y tú piensas que tú no tienes agua although you may not feel y you tú have no water, sabes cómo tú vas a crecer en este and you may not desierto, think you could pero grow el in this Señor te desert, recuerda en esta noche but the Lord is que tú reminding eres you como today el árbol de acacia, that you're like the cedar wood, que eres incorruptible that you're incorruptible, y que eres you're indestructible indestructible, y que vas a crecer en el and you will desierto. grow in your Amen. desert. Aleluya. Amen. Praise the La Lord. indestructibilidad The indestructible de la madera of the wood, habla de Cristo it speaks of Jesus, y habla de su humanidad. and it speaks of his humanity. Él resistió el fuego He resisted the fire de la crucifixión. of the crucifixion. Amen. Cuando pensamos en la crucifixión, si se quieren ir más allá de lejos, Amen. When we want to speak about the crucifixion, y moving ustedes piensan en la cruz, and you think about that cross, ¿de qué material era la cruz? what material was that cross? No solamente diciéndole. Ok, entonces So también significa la muerte it also symbolizes death, y también significa la descomposición, and it also symbolizes the decomposition, decomposure, thank you, de la tumba of the tomb y su cuerpo. and his body. Amén. Amen. En el tabernáculo, como vamos a aprender en la semana que viene, In the tabernacle, as we're going to learn in the van next a few ver, weeks, van a ver piezas there's many different en las pieces cuales in son which hechas de madera. that are made of wood. Recuérdense Remember el significado de la madera significance of para the que wood. ustedes puedan ver por qué el Señor So you can see how the Lord le dijo a Moisés told Moses que lo hiciera de esta madera. to make it this way. Amén. Amen. Vamos a continuar. Let's continue. Próximamente vemos los colores azul, púrpura y escarlata. So we see Amen. Blue, purple, and scarlet. El azul, el púrpura y el hilo escarlata Amen. So blue, purple, and scarlet, and the son una combinación is a combination, y es la combinación principal del tabernáculo. is the principle of the tabernacle. Estos colores These colors, son mencionados 25 veces they're mentioned 25 times, y solamente están en el libro de Éxodo. and they're only in the Exodus. Amén. Amen. ¿Qué es el azul? El azul es el color de los cielos Blue is the color of the heavens, y se dice que es un símbolo and it's symbolic del carácter de Dios. of the character of God. Habla de del carácter de Dios It talks of the character of God, y se dice and it says que Cristo vive dentro de nosotros. that Christ lives within us. También habla de los hijos de Dios, Also speaks of the children of God, que Él vino del cielo para redimir a la humanidad that he caída. came to redeem humanity. Amén. Amen. Vamos a continuar con los Let's colores. continue. Vemos el lino blanco, Amen. Now we see the white fine linen. fine linen. El lino blanco fue un material The fine linen was a material usado en las cortinas del tabernáculo. used in the curtains in the tabernacle, También fue usado, and it was also used I don't know how to say gate, in
la puerta, ok, vamos a decir la puerta que rodeaba el tabernáculo entero. that surrounded the entire tabernacle. El lino blanco, This excuse me. le fine puse linen. una foto ahí para que vean I put a photo there so you can see the gate, right? La puerta que rodeaba el tabernáculo. the gate that covered the whole tabernacle. Ese material blanco This material es lino blanco, is the fine linen que simboliza la pureza, that symbolizes the purity, la justicia justice, y la santidad de Dios. and the sanctity of the Lord. Amén. Amen. Cuando vemos en el tabernáculo, When we see in the tabernacle, el color blanco the color white significa, o sea, es simbolizado por Dios is symbolic by y God también por su justicia. because of his So, righteousness. cada vez que tú veas como, por ejemplo, vemos las palomas, vemos los ángeles, o sea, se simbolizan el color blanco con el Señor. So when you see the doves or you see angels and they're white, it's symbolic of the Lord, it's something holy. Amén. Amen. Vamos a ir al color púrpura. Let's go into purple. Otra vez le estoy diciendo esto para que ustedes tengan un entendimiento de Amen. las instrucciones que el Señor le dio a Moisés I'm also saying this so that you can understand the detailed instructions that God gave Moses y la importancia de cada material, and the importance of each material. porque el Señor es un Señor detallista. So God is a Amen. God of order. Amén. El púrpuro So purple era el más preciado de los colores de la antigüedad y nos habla de realeza, it was the most important color, and it was also Speaking speaks of of the royalty. grand and royalty. royalty. Amén. Y es un símbolo del reinado de Cristo. And it also symbolic the reign of Christ. Acuérdense que el Remember tabernáculo that es the un símbolo de tabernacle Cristo. is symbolic of Christ. Y aún los materiales y los colores, So all the todo apunta materials a Cristo. And colors point to Christ. Amén. Amen. El escarlata, Scarlet. simboliza el sacrificio It's symbolic of the sacrifice. y representa la escena completa de sacrificio y la redención. Amen. It symbolizes the sacrifices and the redemption. Jesucristo Jesus. es el Cordero de Dios, He's the Lamb of God. aquel que fue sacrificado He was sacrificed para quitar los pecados del to hombre. take the sins away of man. Este color This color, habla it speaks de su condición of his condition y de su obra redentora en la expiación. And his redemptive work in the Thank Day you. of Atonement. Thank you. Cuando derramó su sangre When he poured out his blood por la humanidad. for humanity. Y vamos a continuar hablando And let's continue to speak. de las diferentes partes en las semanas que vienen. And next week, Y of the ustedes different van a parts, poder entender so you can understand por qué este color es tan simbólico. why is this color so symbolic. Amén. Amen. Amen. Vamos a continuar. Let's continue. Hablamos de las especias, So let's talk about the spices, spices. especias. Y estas especias que usaron fueron para el aceite So these spices were made for the oil. y para el incienso dulce. Amen. And for sweet incense. Había 4 especies usadas en este proceso. So there were 4 spices that were used in this process. Y como le mencioné ahorita, So what I mentioned before, cuando le hablé del el altar de incienso, so the incense, que habla de adorar al Señor, it talks about worshiping the Lord. estos inciencios These incense, nos hablan de la oración it speaks of prayer. y cómo este aroma And this aroma asciende y desciende al Señor. would ascend and descend from the Lord. Las the Lord. especies So these spices, incluían diversos aspectos o tipos de oración. so it were different aspects of prayer. La symbolic. intercesión, And intercession, alabanza, worship, adoración praise, and y worship, sufrimiento. and suffering. Wow, sufrimiento. Come on. Amén. Amen. Esas son las especies. And those are the spices symbolic. Continuamos Let's continue. con el cabello de la cabra. Amen. So let's continue with the goat hair. En el tabernáculo, In the tabernacle, ustedes ven diferentes you materiales see different materials para las puertas, for the doors. para los postes, Amen. para la The furnitura, columns, for the cada, furniture, cada cosa que el Señor puso. everything that the Lord También put in, para las cortinas. and for the curtains. Cuando ellos terminaron el tabernáculo, When they finished the tabernacle, ellos cubrían el tabernáculo con they unas covered the cortinas. tabernacle with these curtains. Entonces ustedes van a ver ahora los materiales So now you're going to see the materials
de esas cortinas of these curtains que eran cobertura that covered al the tabernáculo. tabernacle. Porque recuérdense Because remember, que este tabernáculo this tabernacle, no era pequeño it wasn't small. y no lo ponían dentro de una iglesia. And they couldn't put this in a church. El tabernáculo This tabernacle, era construido afuera. it was constructed Y outside. ustedes conocen And you los understand diferentes climas. The different, Entonces, and cuando pensamos en los diferentes materiales, when we think of the different materials, son materiales que tienen que pasar they're materials that have to be por passed diferentes climas, through different diferentes processes. tormentas different storms, y tienen que poder And they have to quedar stay en la misma condición para que ellos puedan seguir reconstruyéndolo. in the same conditions so they could continue to So, cuando construct. pensamos en, por ejemplo, la madera, So when we think of these materials, no solamente está pasando por el desierto, we're not just thinking about pero the está desert. pasando por cada tormenta que venga We're thinking about every storm that could pass through. y la also. madera sigue incorruptible. And the materials that's incorruptible. Ay, ustedes están dormidos. Praise the Lord. Ok, cabello de cabra, ¿qué significa? So the goat hairs, what is symbolic of? El pelo de la cabra se usaría para cubrir So el the tabernáculo. goat hairs was used to cover the tabernacle. Estas cortinas de pelo These curtains that was made out of hair, eran usualmente de color negro. they was made on black. Y cuando se unía un juego de 11 cortinas, So when they made 11 curtains, so they 11 pieces would make one curtain. habían 11 Yeah, piezas yeah. que hacía una cortina. Amén. Y había una conexión directa And it was a direct connection, entre el cabello de la cabra and it was a direct connection between the goat hairs y and Cristo, Christ. con el pecado que apunta And the sin that points a Cristo to Christ. como el portador del pecado. Amen. As the one that carried our sins. Yep. Perdón, el cabro en la escritura, the goat in scripture, And the in scripture se menciona is mentioned, con relación a la ofrenda and it's symbolic of the offering, por el pecado the sin, for y sin, los pecadores. and for the sinners. Amén. Amen. Vamos a continuar. No So se let's- queden dormidos. Don't fall asleep. Let's No, continue no real se quick. estén durmiendo en su alabanza. Amen. Que Don't ustedes estaban gritando ahorita. stop on don't sleep on your Amén. praise. Vamos a hablar de la piel del carnero. Amen. So let's speak about the badger skin. Yes, the badger skin. Piel de carnero. So the badger skin. Esta piel era teñida de rojo, Amen. It was red. dyed red. Los estudiosos han descrito la piel del carnero como pieles a las que les quitó toda la lana y luego se tiñeron de rojo. Era como nuestro cuero de Marruecos. It's okay. El propósito de estas pieles de carneros curtidos So the purpose of this era proporcionar was proportionate una cortina of curtain para el tabernáculo. for the tabernacle. So again, we're seeing all of these different pieces So estamos viendo diferentes to make a piezas curtain para hacer una cortina for the tabernacle. para el tabernáculo. Y estas piezas And these pieces, fueron puestas sobre el tabernáculo and it was placed in the tabernacle de una manera in such a way, para que la última que quedaba arriba so the one that stood on top era la que podía aguantar toda la tormenta. is the one that could withstand all the storms. Lord Jesus. Si ustedes no están cogiendo esto, no se lo voy a decir otra vez porque yo cobro. Piel de tejón. Aleluya, piel de tejón. Inscríbase en el Instituto Bíblico. Piel de tejón. The onyx stones. Piel de tejón, badger skin. The badger skin, excuse me. Las pieles de tejón no se consideran pieles preciosas. It is not considered something precious. Ustedes lo ven en esa foto You see this photo? y no lo ven bien, You don't see it very well, pero parece but it looks like, como una piel de una orca, and it looks like the skin of a different animal, of a whale, like a whale. como bien gruesa, It's very thick. pero no, o sea, porque aún la piel de la orca puede ser un poco suave. No es suave, es como gruesa y no se ve bien. It's not smooth. It's very rough. It looks kind of, it's unattractive Sí. to the eye. Ellos, So these things, estas pieles, this era la fuente, was fountain,
the fountain, de esta cubierta exterior of this covering, y la protección para el tabernáculo. and the protection for the So tabernacle. sometimes we think that everything needs to look nice. So algunas veces pensamos que todo hay que verse bien lindo. But even when you have your scars and your tears, Pero algunas veces cuando tú tienes tus manchas and you think that God can't do nothing with y you, tú piensas que Dios and no you puede think hacer you're nada contigo broken, y tú crees and tú you think piensas that que the tú estás Lord is rompido, done with you, y tú piensas que Dios you're no the tiene most nada important contigo, part tú eres in más what He's doing. importante, lo más importante en lo que Dios él está mío, se haciendo. You despertamos. are what's holding everything Tú together. es lo que está aguantando todo junto. Hallelujah. Sigue por ahí que se despertando. Agárrenlo, agárrenlo. You got to hold on to this. You got to get this. Amén. Amen. Estas pieles These pieces, a lo mejor vinieron maybe they came. del Mar Rojo. Amen. From the Red Sea. Esta piel This skin, era duradera it was strong. y podía resistir, And it could resist. podía resistir It could resist cualquier clima whatever que climate venía, that came. fuera calor, Whether it was hot, fueran lluvias torrenciales, whether it was storms, rain, fueran tormentas de polvo whether it was storms of dust que azotaban en Sandstorms. el desierto. that used to happen in the desert. Amén. It's good. Y esto habla And this speaks of la humanidad humanity, de Cristo Christ, y cómo Él and how he es retratado is en el Evangelio de Lucas. and is figuratively speaking in Luke. Su cuerpo terrenal His body, no tenía forma. it didn't have form His body on earth. on earth. O sea, no tenía forma It didn't have form. y no tenía apariencia, ajá, y no tenía belleza. And it didn't look good. Y era para que los hombres And it was so man lo desearan would despise him externamente. externally. Amén. Vamos a continuar con el aceite. Very good. Now the oil. Amén. El aceite, The oil. Esta es Era- la parte que tú le vas a echar aceite a todo el mundo. ¿eh? Esta es la parte que tú le vas a echar aceite a todo el mundo. Mira, yo nada más estoy diciendo, ustedes agárrense de su asiento Listen, hold on to porque your lo que seats, viene es fuerte. because what's coming is tough. Amén. Amen, amen. ¿Cuántos están aquí todavía? How many are still here? Aleluya. Anoten que Take notes. take suena notes. como mucha There's a información, lot of pero information. esto, ¿cómo usted dice, pastor? Que suena como qué? Suena como piedra, pero But hermana, it might sound like rocks. But pero es importante porque it's cuando, important. para ustedes que van leyendo la Biblia, lo que For many who study lo the que word. están verdad subiendo en el evangelio y For many creciendo, who's moving up in los ministry. nuevos creyentes que a lo mejor van a ver And new este believers. video, cuando comienzan a leer la Biblia when you start to read y the ven Bible, todo esto, and you aceite, see all this pelo stuff, de cabra, oil, ram skin, uno se vuelve loco y dice, ¿y qué es lo que están hablando and aquí? you might be like, what are they talking about? Entonces, cosas como esta, la que estamos haciendo, este estudio que estamos haciendo, So this study that we're doing, cuando lo escuchan, pueden, you listen, ¿verdad?, instruirse en la palabra de Dios you can get to y familiar with the saber word of lo God. que el Señor está tratando de hacer And what is God trying to do con todo lo que ha escogido. with everything that Entonces, esto es He's necesario en el pueblo de Dios. So it's necessary Puede in the hacer que people usted lo of God. conozca, Maybe you might know puede it. hacer que usted lo haya estudiado, Maybe you studied pero it, puede hacer que alguien no sepa de lo que but it estamos may be hablando. someone that doesn't know. Y si es para una persona, And if there's someone, que sea bendecido con lo que estamos haciendo. they might be blessed by Amén. this. Hay personas que no pueden inscribirse en un instituto. Amen. There's people that maybe they can't get into an institute. Dios mío, Bible me van a botar de aquí. institute. Maybe they might throw me out of here. No pueden, no Maybe they tienen, no can't. tienen los fondos. Maybe they don't have the money to Entonces, go to Bible por institute. esa persona lo hacemos. So for these people, that's why we're doing it. Porque a lo mejor no tienen Maybe they don't have, y quieren aprender. and they want to learn. Y por ti lo estamos haciendo. And for you, So, we're gózate doing en it. esto. So Disfruta be esto. joyful in this. Enjoy it, Que lo estamos haciendo por ti. because we're doing it for you. Amén. Amén. Continuamos con el aceite. So let's continue with the oil. El aceite era oil. para la luz. Is for the light. El aceite se hacía So the oil was triturando las aceitunas de los olivos. it was used from the olive. Se necesitaba el aceite The oil was needed para la luz for the light que iba a estar en el santuario that was in the sanctuary con el candelero de oro. with the candle lampstand. A lo largo de la escritura, el olivo es símbolo de plenitud. So olive is symbolic of plenty. Es símbolo de la unción, Is symbolic of anointing del Espíritu Santo of the Holy Spirit y de la plenitud and of the plentiness
que produce en nuestra vida de creyentes. that is produced in the lives of the believers. En el tabernáculo, In the tabernacle, el aceite se usaba en el candelero, so the oil was used in the lampstand, the lampstand que iluminaba that illuminated el atrio The atrium interior, and el the- lugar santo. in the holy place. Amén. Amen. Y esto simboliza And this symbolic el Espíritu the Santo Holy Spirit que ilumina la palabra. that illuminates the word. Amén. Amen. Continuamos con el material de cobre. Amen. And let's continue with the Bronze. material of bronze. Amén. El bronce The bronze es un símbolo de fuerza y juicio. is symbolic of judgment and strength. Y habla de un juicio And it speaks of a judgment que Dios puso sobre Cristo that por God nuestros pecados. put on Christ for our sins. Esto se verá en el altar de bronce We could see this in the brazen altar. y se ve en el lugar donde And we could see this in the place where, se inmovilaba el cordero. and the place where the animals used to go to. Como Sacrifice. ofrenda de sacrificio. As sacrifices. Dios nos dice God speaks of. tells que us, si no escuchamos los cielos, if we don't hear from heaven, serán para nosotros for it would be to us como latón, como bronce. like bronze. Jesús fue visto en la isla de Patmos. Amen. In the island of Patmos, Jesús fue visto Jesus was seen con pies de bronce with feet of bronze, para pisar burnt bronze. el lagar del furor. Esto habla de juicio sobre el pecado. This speaks of judgment over sin. Amén. So, ustedes saben lo que significa el cobre, Amen. So now you know what the covering means. que es un símbolo de fuerza It speaks of strength y juicio. and judgment. Bronze. El oro. And now gold. Solamente nos quedan algunas. Lord. Quédense despiertos. El oro. Gold. El oro es un símbolo de valor, Gold is a symbol of valor. del value. mayor y más precioso valor que se puede poseer en las escrituras. A precious value that's also found in the scriptures. Es un símbolo de lo celestial, It is symbolic of the heavens lo que no es temporal, and what's not temporary, sino eterno. but it's eternal. Habla de la justicia de Dios, It speaks of the righteousness of the Lord, la gloria de su persona the glory of his person, y su misericordia. and his mercy. También habla de la deidad And it also y speaks del reino de Jesucristo. of the reign of Jesus. Y cuando vemos el oro tiene que pasar por un proceso the gold has to go through a donde process. antes de convertirse en oro, Before it's converted to tiene pure que gold, pasar por presión it has to go through y tiene que pressure. pasar por un fuego It has to go through y fire. luego se convierte And then it converts en esta cosa preciosa into this precious que thing. tiene valor. that has value. Amén. Amen. Lord. En la próxima foto podemos ver In the next photo, we could see diferentes materiales en el tabernáculo different materials in the tabernacle o diferentes piezas and different pieces que tienen that contains. oro They contains gold. y pueden ver también la madera de acacia. Amen. And we could also Y como see yo the le cedar dije a wood. ustedes, And as I told you, hay algunas piezas there's que materials. aunque se ven que son de oro, It may look like it's of gold, son madera but they are wood que han sido that has been pintadas gold plated. por oro. Entonces, si ustedes piensan en la madera, So if you think of the wood, que es algo incorruptible, there's something que es incorruptible. algo que no se puede romper, Something that cannot que be es algo broken. que puede estar en el fuego y pasar por el desierto, The cedar wood can y que pass through fire and simboliza not be la burned. humanidad. And it's symbolic of the Y luego humanity. usted ve el oro, And then you see gold. que es una cosa preciosa It's something y es una precious. cosa que tiene valor. It's something that has value. Podemos hasta ponernos como creyentes Then we can understand en as esos believers materiales también as y materials decir que yo soy un and humano say that I am que por Cristo through Christ he sido humanity, we've been redeemed. redeemed. Yeah, redeemed. We've been redeemed a una cosa preciosa de valor. As something precious of value. Amén.
Amen. So, la próxima vez So the next time que alguien te diga that somebody tells que you tú no tienes valor, that you don't have que tú value, no eres nadie, that you're que te vas a nothing, morir en este that desierto, you might que die te in the vas a desert, romper en tu desierto, Aleluya. that you're gonna tú die, le dices you tell que el them, proceso que tú estás pasando, process that que I'm el going fuego through, que tú estás fire pasando, that I'm que going la through, fuerza que tú estás pasando, strength la that's trying to- presión que tú estás the pressure that pasando, I'm going es porque Dios ve valor is en because ti God sees y value Él in you. sabe que tú tienes un and He knows propósito. that you have a purpose. Aleluya. Hallelujah. Vamos a seguir adelante, Let's que yo no vine a continue predicar. moving forward because that's not a preach. Por último, Towards the end. tenemos la plata. And now we have the silver. Y la plata And the silver es un símbolo de redención. is a symbolic of redemption. En el tabernáculo In the tabernacle, hay piezas there are pieces como los pilares like the pillars que rodean el tabernáculo, that surround the los tabernacle, 60 pilares. the 70 pillars. En ese pilar solamente In this pillar, ves que es hecho de madera, we see that it's made of wood. tiene un clavito de plata It has a silver nail, y tiene una base de cobre. and then it has the bronze. Si ustedes piensan en los diferentes materiales, los símbolos, If we see the different materials and the symbolisms, ustedes se pudieran ver hasta como un pilar, and then we can see ourselves as pillars. que somos humanos, That we're human beings. hemos pasado por el juicio, We estamos passed through pasando some- actualmente, perdón, por el juicio, ¿verdad? Passed through judgment. Siendo redimidos por nuestros We pecados, was redeemed from our cada sins. día viniendo delante de su presencia a Every pedir day perdón, coming to the feet of the cross to ask for forgiveness. pero el Señor no nos deja así, ¿verdad? But the Lord doesn't leave us that way. Y Él ve propósito But He sees purpose, y Él ve algo mayor. and He sees Y something la gente a major. lo mejor dice, oh, eso solamente son 3 diferentes materiales. And people might just say that's just 3 materials. Pero piensen en por qué el Señor But think of the le Lord. dio esas instrucciones Why He detalladas gave a those Moisés. instructions Aleluya. for the pillars. La plata The silver fue ilustrado was illustrated en el Nuevo Testamento in the New Testament como el precio pagado as the price por paid. la traición de Cristo. For the Betrayal. betrayal of Jesus. Amén. La plata The silver, ilustra que toda la vida cristiana and through your life as a Christian, está en comunión con Dios, is communion with the Lord, está respaldada and to be backed up por el precio by the price de redención of redemption que el Señor ha pagado. that Jesus has paid. Amén. Amen. So, ahora ustedes saben un poquito más So now that you know a little bit more de los materiales of the materials, y vamos a continuar aprendiendo let's continue to learn de las diferentes piezas of the different materials y las different diferentes pieces, and the instrucciones different que el instructions Señor le dio al sumo sacerdote that God gave the high de priest qué hacer of what to do en cada momento, in every moment, en cada parte del in every tabernáculo. part of the tabernacle. Amén. Amen. Aleluya, vamos a darle un fuerte aplauso. Wow, give a strong hand ¿Verdad? clap. Cada símbolo que vimos, Every symbol cada that we see, material, every material, todo lo que se usó en el everything that tabernáculo was used in the para tabernacle construir la parte de to afuera del construct tabernáculo, the outside of the tabernacle, hasta lo que está dentro del even what's in the tabernáculo, tabernacle, los colores que se usaron, even the colors, los materiales que even se the usaron, materials that we used, todo tenía un everything had a significado, significance, un significado, a significance ¿verdad? Para el Redentor for the Jesucristo redemption, y the para Redeemer, nosotros. and for us. Amén. Entonces, punto número 3, So number 3, ya que la ministra desató eso thank you for, poderosamente, minister, for breaking it down. coja su nota. Si no notes. cogieron nota, vuelvan para atrás el If you video, don't take denle, notes, look at the anoten video en su and casa take notes at para home. cuando vengan el próximo martes, vengan entendiendo cuando estemos hablando de los colores y de todo lo que vamos a hablar el Amen. próximo So martes. next Tuesday, be familiar Le with all estamos the dando un materials and repaso en 45 minutos In 45 de minutes, algo we're que trying. duraría semanas Amen. para poder establecer. We're trying to give you in 45 Amén. minutes Es what sometimes takes weeks to un por understand. arriba que le estamos dando. This is just like a Amén. quick El preview. número 3 que tenía Number escrito 3. era la relación The relationship con la fe cristiana. with the Christian faith. ¿Verdad? ¿Cómo podemos mezclar el tabernáculo con la relación con la fe cristiana? How can we mix the tabernacle with the relationship El of tabernáculo Christian tiene relationship? una profundidad revelación
tabernacle has a profound revelation para los cristianos, for the Christians porque apunta hacia Jesucristo because it points to Jesus y sus obras and redentoras. his redemption work. Y aquí hay algunos que quiero compartir con And ustedes. there are some things that I want to share with La you. relación con la fe cristiana, The relationship with the Christian, número uno, number one, es el cumplimiento en Cristo. is the accomplishment of Jesus. Jesucristo es el cumplimiento del simbolismo del tabernáculo. He's the fulfillment of the tabernacle. Es la presencia de Dios entre nosotros. He's the presence of God within us. Pastor, dame versículo bíblico que quiero anotar. Pastor, please give me biblical Aquí verses. vamos, Juan capítulo 1. John, Capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho que carne y habitó entre nosotros y vivió su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, and the glory as of the only begotten of the Father, full of grace Lleno and de truth. gracia y de verdad. Filled with grace El and truth. Cordero Pascual sin mancha que murió por The Holy nuestro Lamb of God, without stain or pecado. blemish, that died for our sins. Dame versículo bíblico. Give me Bible verses. Primera Corintios 5:7. 1 Corinthians 5:7. Dice, limpiaos pues Therefore, purge de la vieja levadura, of the old leaven, para que seáis nueva mesa sin levaduras, that you may be new como soy, since, porque vuestro Pascua, so you are truly unleavened. que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. For indeed, Christ, our Passover, was sacrificed for us. Y el sumo sacerdote And the high priest que intercede por nosotros ante Dios, that intercedes for us through God. Hebreo In Hebrews, 4, capítulo 4, in del Hebrews 14 al 16. Oye lo que dice, Hebreo 4 del 14 al 16. Dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, that we had a high priest que traspasó los cielos, that passed the heavens, Jesús el Hijo de Dios, Jesus, the Son of God, retengamos nuestra profesión. Number 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puedes compadecerse de nosotros, Amen. debilidades, sino unos que fue tanto en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Number 16. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Oye lo que dice el 16. Acerquémonos Let us pues therefore confiadamente come boldly al trono de la to the gracia throne of grace, para alcanzar misericordia that we may obtain y hallar mercy gracia and find para grace el oportuno. to help in the time of need. La relación con la fe de cristiano. The relationship with the faith of a Christian. El velo fue rasgado. The veil was torn. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario When Jesus died on the cross on y Calvary, el velo fue separado and that veil was torn en el lugar santísimo, in the holies of en holies, el templo, in the temple, se rasgó de arriba abajo. it was torn from top to bottom. Lo encontramos en Mateo 27:51. Amen. We see this in Matthew 27:51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, And then, behold, the veil of the temple was de torn in arriba two, abajo, from top to y bottom. la tierra tembló, And the earthquake, y la roca. and the rocks were Esto split. simboliza This is symbolic que ahora todos los creyentes that all the believers tienen acceso directamente has a direct Dios access to a God través de la obra redentora de through nuestro the Señor work of Jesucristo Jesus Christ, en la redemption cruz work, del on that Calvario. cross on Calvary. Nueva forma de adorar, de adoración. New form of worship. Muere en la cruz del Calvario. He dies on that cross on Ahora Calvary. tenemos una nueva forma de Now we adorar. have a new form. Con la vida en Jesús, In life in Jesus, ya no necesitamos un tabernáculo físico now we don't need a physical para tabernacle encontrarnos con Dios. to find ourselves with God. Ya no tenemos que hacer más sacrificios. Now we don't have to do any more sacrifices. Nuestros corazones Our hearts se convierten en el templo convert to del the Espíritu temple Santo. of the Holy Spirit. Wow. Primera de Corintios 6:19.
1 Corinthians 6:19. Dice, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, Oh, do you not know that your body is the temple of the Holy el Spirit, cual está en vosotros, who is in you, el cual tenía de Dios, whom you have from God, y que no os vosotros, and you are not your y own? nosotros adoraciones And our worship es en espíritu y en is in verdad. spirit and in truth. Juan 4:24:4. Amen. Mas la hora viene y la hora es, cuales los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. But the hour is coming and is now, and true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Porque tales el Padre busca que le adoren. Because the Father is seeking worshipers who Amen. worship Him. Amén. Entonces, para terminar esto, Just to finish this, el tabernáculo the tabernacle en el Antiguo Testamento in the Old Testament es mucho más que una estructura física. is so much more than like a Es physical un, structure. es un poderoso símbolo It's a powerful structure, que symbolism that enseña teaches hacia la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo of the redemption work of Jesus en el Christ Nuevo Testamento. in the New Testament. A través del tabernáculo Through the tabernacle, podemos ver como Dios, we can see how God, su plenitud y redención amen, in His plenty and in His redemption a la humanidad, for y humanity, como todo el Antiguo Testamento and in the Old Testament, encuentra we see su cumplimiento en la persona y la obra del the Señor fulfillment of Jesucristo. the work of Jesus Christ. Por eso, This is a why través de esta serie del tabernáculo, through this series of the tabernacle, podemos llevarnos it could take us a una comprensión más to profunda a deeper de understanding, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. a deeper understanding of the Old to the New Y Testament, como Dios ha estado trabajando and how God was working a lo largo de la historia in this long story para nuestra salvación. for our salvation. Desde un principio, From the beginning, Dios siempre ha tratado con la humanidad. Jesus tried with the Siempre ha humanity. querido que nosotros fuéramos He salvos. always wanted us to Pero be por holy. causa del pecado But because of sin, nos hemos apartado. We've been separated. Él se nos ha tenido que alejar He had to go porque le hemos separate, abierto paso al pecado. because we opened doors Pero of sin. desde un principio, But from the beginning, Él siempre ha hecho una manera He had a way para que nosotros fuéramos salvos, so that we could be para saved, que nuestros pecados fueran limpiados. for our sins to be clean. Cuando Adán y Eva pecan, When Adam and Eve Él sinned, hace el primer He sacrificio does the first y sacrifice, lo cubre de su and pecado. He covers them with skin of the sin. Construye el tabernáculo And then para constructs the que el tabernacle pueblo later de on, Dios se so the aparte people del of God pecado, could separate from their sin. para que ellos puedan volver y ser limpios y poder So they could darle be clean adoración again. al Dios verdadero. And worship the true and living God. Él siempre He podemos always- ver en la Biblia, We can always see in the en Word of el God, Antiguo in the Testamento, Old que Testament, lo que Dios ha querido para nosotros what God wanted for ha us. sido la He salvación. always wanted salvation Pero for us. nosotros como humanos For us as humanity, siempre we caemos always fall en la corrupción, in the corruption, en el pecado. in the sin. Y Dios, And God, el Dios de misericordia, And God who's el merciful, Dios de gracia, and God of grace, siempre ha buscado la manera. always found a Y way. llega el Nuevo Testamento And we see now in the y New ahí Testament, viene Él y da a su Hijo and there He gives His como only el begotten Son último sacrificio, as the ultimate como el sacrifice, Cordero, as the para Lamb, que muera en la cruz del Calvario. so He could die on the Fue, cross. fue He crucificado, was crucified. Él murió, He died. fue golpeado, He was bruised. llevó nuestra enfermedad He en su took our espalda, sickness on His cross. le dieron su fuetazo They y whipped por su llaga And for His stripes, fuimos nosotros Through His sanados. stripes we were healed. Entonces, cuando tú lo aceptas, So when we accept tú Him, estás aceptando You're accepting su perdón, His su forgiveness, redención. wow, His Él está redemption. quitando tus iniquidades, He's taking your tus iniquities. rebeliones. Amen. Your rebellion, Todo pecado que tú portas everything that you está sin that siendo you quitado carry de tu vida is taken out of your y life. tú tienes acceso And now you have access al lugar to the santísimo. holy place. The holy of Ahora holies. tú Now, no tienes que ir a de un sacerdote you don't have to go to a high a priest confesar tu to pecado. confess your sins.
sins. No hay que matar un You don't animal. have to kill no No hay que animal. ponerle tu mano a un cabro, a You don't una have to place your a un hands cabro on para some que tus pecados ram se vayan ante so él. the sins could go No, on no, no. it. Tú No, no, tienes no, no. acceso You have derecho access, direct a la access presencia de to the Dios. presence of the Lord. Y cuando tu alabanza And comienza a when your saltar, worship starts, tú comienzas a ver wow, you start to los see símbolos y los the materiales symbolics and the, en and tu the vida. materials in your own life. Los colores The comienzan colors start to speak. a salir de ti. Yeah, it starts to come out of El you. oro, The gold. tú eres procesado. You are Tú processed. comienzas a ser procesado. You continue to be El processed. tabernáculo comienza a presentarse en The su vida. tabernacle starts to present himself in your life. Entonces viene Dios y mora delante de tu presencia. Then God abides in your presence. Tú eres limpio, You are clean. tienes acceso. You have access. Tu alabanza tiene que cambiar. Your worship has to change. No espere de que ir a una iglesia católica Amen. You don't got to go to a Catholic a ver church. un hijo del diablo, So you can see a son of de the que devil. para venir a confesar de que tu To pecado. confess your sins to man. Eso es una relación contigo y Dios. Hey, listen, this is a relationship between you and God. Ven al altar de Dios. Come to God. Tráele tu pecado. Bring him your sins. Dile, Señor, tú sabes lo que yo estoy You fallando. say, Lord, you know what Tú I'm sabes failing lo at. que yo necesito. You know what I need. Y si tú lo haces de corazón, And if you do it from your heart, yo creo que Él va a venir and I believe that y he'll Él come, va a sanar tu corazón. and he'll heal your heart. Y Él te va a librar de lo And que tú he estás will liberate pasando. you from Y Él what va a you're going through. romper esa And he cadena. will break those Y chains. la presencia de Dios And the presence of va a the Lord morar en tu is going corazón. to abide in your heart. Ponte de pie, iglesia. Come on, stand up, church.